caso de los Rolex tiene la ventaja, entre comillas, que es muy concreto, ¿no? Y que es muy descarado. Que ella debe sentir que en esta calidad que tiene presidenta, pues lo que tiene que es mostrar una imagen, ¿no? Y estos relojes son parte de esa imagen. Ella no tenía idea que iba a ser presidenta de la República. Esta mañana estamos con Marco Cifuentes. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, con muchas ganas de revisar las secuelas. Esta semana pusiste de la encerrona en medios una noticia que ha causado conmociones, rebotes, reacciones, una serie de consecuencias que creo que vale la pena mirar. Con cuidado, hablamos de los Rolex de Dina Boluarte. Cuéntame un poco tus impresiones. Tú eres parte del aparato que ha puesto la noticia en medios y es una noticia sin duda relevante. Pero, ¿qué ves? ¿Qué encontraste cuando te encontraste o cuando tuviste al frente este hallazgo? De pronto eres presidente y de pronto empiezas a usar estos artículos de lujo delante de todo el mundo en un evento sobre brechas sociales. Es como muy tonto, es como muy torpe, ¿no? Y dices, bueno, también es cierto que ella no ha sido política, nunca. Entonces, ella ha sido una funcionaria de RENIEC. No, digamos que no tiene la maña política. Y luego, cuando ella sale a contestar, es peor todavía, ¿no? Y ahí se nota, creo que le falta Otárola, ¿no? Yo no soy fan de Otárola bajo ningún concepto, pero hay que decir que era el único con cierto manejo político en el régimen. Y ya se nota que no está, ¿no? Porque eso es decir dos cosas que son contradictorias, ¿no? Es el fruto de mi esfuerzo, o sea, trabajé mucho durante años por él y es de antaño. Es raro, pues, porque si es fruto de tu esfuerzo, no puede ser tan de antaño, ¿no? Porque te has esforzado durante años debe ser más o menos reciente en realidad. Pero ella dice que es de antaño. Entonces, no cuadra. Y además, por último, como ahora están tratando de hacer, podría haber salido en ese momento a decir que era Bamba, ¿no? Y decir, bueno, ya son Bambas, pasar por el roche, pero no. O sea, ella ha admitido en público que eran reales, porque al decir son fruto de mi esfuerzo, al decir son de antaño, pues está justificando que son originales, que son reales, ¿no? Entonces, ya este parche que quieren poner de es Bamba, pues ya no funciona, ¿no? Es impresionante, pero este comentario que acabas de hacer, por ejemplo, muestra que incluso la noticia, más que la tenencia de la joya, un Rolex es una joya, aunque no todos nos gusten los Rolex, el evento se construye por la reacción de la persona o del personaje de la historia. Es decir, también podría Boluarte haber dicho, lo siento, una presidenta de un país que está incrementando sus niveles de pobreza no debe usar esto, ha sido un despropósito, lo devuelvo. Pero ahí sí hubiera quedado todavía la duda del origen del reloj, ¿no? Te das cuenta, la reacción lleva a el punto en que buscar. Entonces, lo que uno termina preguntándose es de dónde salió. Porque si se lo hubiera comprado, habría sido posible devolverlo. El fruto de mi esfuerzo de años de trabajo. Claro. Metí la pata, me lo compré, lo devuelvo. Además, hay una cosa y esto es cierto, ¿no? Los Rolex, y yo me acabo de enterar, yo no tenía idea de estos temas. Los Rolex de segunda mano valen más. Son una inversión, a diferencia de lo que cualquier otro aparato. Claro, porque no, como tú bien dices, no es un aparato, es una joya, ¿no? Entonces, las joyas normalmente ganan valor en el tiempo. Esto es una joya, no es un aparato. Entonces, yo me acabo de enterar, los Rolex ganan valor. Entonces, de pronto, si fueran fruto de su esfuerzo y efectivamente, pues, hubiese sido un error político lucirlos, podría venderlos y ganar dinero incluso, pero no es el caso. Exacto. Es decir, en el set de la respuesta no hay un chip sobre la devolución, sobre el deshacer, ni sobre las disculpas. El pasado, entonces, solo se está presentando la narrativa de la presidenta en el formato de una fantasía. Es muy antiguo, guión es viejo, no vale tanto. Aquí exactamente al revés. Es muy antiguo, entonces es de colección y vale más. Claro. Ahora, los relojeros que han salido en varios medios y los que consultamos nosotros, pues lo sitúan eso, en esta década por lo menos, este reloj. Entonces, no es tan antiguo, no es tan antiguo realmente, ¿no? Porque claro, cuando dice que es de antaño también suena a que es una herencia, ¿no?
Pero no, no es una herencia en absoluto. El problema es que, claro, cuando estamos grabando esto ya ha pasado una semana desde que ella habló y de ahí se ha quedado callada. Entonces estamos como un poco en el aire, ¿no? Ese es el primer punto fuerte, pues. Digamos, tú tienes un hallazgo, lo pones en el medio y el hallazgo mide en función a la respuesta del personaje de la historia. El personaje de la historia, la personaje de la historia, no tiene una respuesta. Lo que tiene es una narrativa estructurada a última hora de forma contradictoria que luego se multiplica. Pues no sé si tiene la misma impresión, pero quienes han salido del gobierno a hablar del reloj. Ya. Además, en el mundo al revés, ¿no? Porque el contralor sale a defender la opacidad de los funcionarios públicos y la expresidenta Indecopi sale a defender la compra de productos pirata, ¿no? Entonces es como, para defenderla y jugársela por ella, han literalmente traicionado los valores esenciales de las instituciones que ellos representan o han estado representando. Y eso ya es muy fuerte, ¿no? Es quemarse como bonzos. Sí, claro. Ahora, voy a usar un mal ejemplo deliberadamente, ¿no? Porque una noticia no es una piedra. Pero si tú tiras una piedra contra una estructura, pasan dos cosas. O la piedra simplemente cae al piso y no pasa nada porque la estructura es sólida, o la estructura se hace añicos y es de vidrio. Digamos, la debilidad o la fragilidad de la estructura de soporte no depende de la piedra, depende de sus propias fisuras internas. Si tú dijiste, lo que pone esto en evidencia es que Boluarte necesitaba a Otárola, que nos guste o no nos guste, tenía percepción de lo político. Y aquí lo que hay es un desmoronamiento impresionante por algo que debió ser trivial, banal o manejable. Voy a insistir en la idea. Si ella hubiera comprado un reloj, habría podido devolverla. Si la devolución no está en su narrativa, es porque no lo compró. O sea, si el origen fuera sano, por usar una palabra, no habría habido ningún problema, ¿no? Pero como estos enredos, todos estos enredos de esta semana, pues creo que van descartando la posibilidad de que el origen de estos relojes, porque no es solo uno, son 3 Rolex y además una colección en general de 14 o 15 ahora. Entonces, claro, si el origen fuera sano, inocuo, legal, todo sobre la mesa, pues no habrían habido demasiado, que era honestamente un poco mi temor cuando lo saqué, ¿no? Cuando, digamos, dijimos, vamos a decir esto, vamos a plantear preguntas, y de pronto hay un montón de respuestas totalmente razonables para esto, ¿no? Y nosotros vamos a quedar como unos exagerados. Pero claro, cuando nosotros hicimos la pregunta a Cancillería, Cancillería te decía, bueno, nosotros no hemos comprado nada. La pregunta oficial al despacho presidencial, ustedes han comprado algo. Y luego la pregunta ya a ella directamente y no nos respondió, pues sí, ya. Ahí sí las señales de alerta saltaron. Y lo publicamos. Y aún así, dentro de mí había esta sensación de, bueno, ella puede todavía salir y explicar de alguna forma todos estos relojes. Qué sé yo, regalos, donación, cualquier cosa, ¿no? Tener ahí efectivamente el formulario que existe de recepción de joyas y cosas para el presidente, regalos presidenciales. No ha pasado nada de eso, pero absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, pues lo que te demuestra, creo, una semana después, que no tiene ella una respuesta. Primer capítulo, un caso construido por la falta de respuesta del personaje. El segundo lo enunciaste, un gobierno sin reflejos políticos para manejar crisis, ni siquiera de esas que tendrían que poder ser banales. Pero te escucho y se me hace un link hacia la cuestión del libro de Boluarte, el artículo sobre la Convención de Derechos Humanos que está en la Biblioteca Nacional, que se descubrió hace ya varios meses y que no tuvo tampoco respuesta. ¿Y cómo asociamos las dos cosas? ¿Qué ocurre con una, o qué conclusión empuja una presidencia que no tiene contenedores de entorno, del mínimo de lo que debería cuidar o evitar? ¿Qué te sugiere? A mí lo que me sugiere es más bien algo personal sobre ella, ¿no? Que es como tanta gente que se encuentra con el poder, pues que se va poniendo capas que no le corresponden, ¿no? Entonces, ella no escribió ese libro, no fue, está claro que digamos, las personas, porque es un libro además en coautoría, todas las personas que escribieron ese libro no escribieron ese libro, lo plagiaron. Pero igual ella lo presenta, ¿no? Como parte de su trayectoria académica supuesta.
Y luego ella no tenía idea que iba a ser presidenta de la República, ¿no? De hecho, como tantos otros, originalmente ella estaba postulando al Congreso por Perú Libre, pero por una cosita el Jurado Nacional de Elecciones la sacó de la lista del Congreso y ella se quedó un poco en el aire como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. Y luego, cuando a Cerrón lo sacan, también sube. Entonces, ella es como una serie de accidentes, como el libro de Christopher Acosta, ¿no? Que es presidente por accidente. Entonces, con una serie de accidentes ha llegado a este puesto que no se esperaba en absoluto. Y yo imagino pues, que ella debe sentir que en esta calidad que tiene presidenta, pues lo que tiene que es mostrar una imagen, ¿no? Y estos relojes son parte de esa imagen, sin calcular que un presidente no solo es un alto dignatario, también es un representante, tiene esta doble función. Y cuando estás representando a un pueblo que está golpeado, que está en recesión, que ha pasado por 20.000 crisis, pues no puedes salir con estos relojes, con estos aditamentos de lujo, porque quedas mal, ¿no? Y va a llamar la atención, y si llama la atención y no tienes cómo justificar de dónde salió este objeto de lujo, pues vas a estar en problemas, ¿no? Imagen. Ahí se me aparece en la mente la foto en Washington con la sorpresiva acogida de mano a Biden y la foto del Papa. ¿Cuánto de ideación visual hay en la construcción que Boluarte nos ofrece como presidente? Pero, por ejemplo, en el caso de la foto del Papa, a pesar de toda la desesperación de ella, lo único que logró fue esta famosa foto muy abierta, ¿no? O sea, en el plano que el Vaticano son básicamente los que inventaron la diplomacia. El Vaticano dijo, esta señora no nos va a utilizar. Y perfecto, la recibimos porque es presidenta, no la podemos votar de una patada, pero lo que vamos a hacer es tomar esta foto amplísima con todos los presentes y la señora y el Papa al fondo, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, como parte de la investigación, y esto lo voy a contar, creo que no lo he contado antes, tratamos de encontrar también imágenes de esa visita para ver qué reloj ¿Qué llevaba. llevaba? Pero no, o sea, no están en suficiente resolución porque el Vaticano, obviamente, Cuida esos claro, detalles. entonces no ha soltado 3 fotos, esa del Papa y 2 de Dina con un par de dignatarios, y listo, el video dura nada, en fin. Entonces, de verdad dura 8 segundos, o sea, es que es impresionante. Entonces, claro, no se puede, no podemos saber que, y Palacio mismo no, como es parte del protocolo, cuando visitas un estado ajeno, pues Palacio no ha soltado fotos de esa visita. Entonces no sabemos qué reloj llevó ella, ¿no? Ojalá el Vaticano nos diera una ampliación para ver, porque tenía un reloj puesto, ¿no? Que eso también lo ha estado diciendo una de sus asesoras antes, las asesoras de campaña, Maritza, esta señora Maritza, no me acuerdo su apellido. La de las libretas. La de ¿no? las libretas, claro. Ella lo entrevistaron en Epicentro y dijo, bueno, ella no usaba nada. ¿No? Usaba tiritas a veces, ¿no? Pero no usaba nada en su muñeca izquierda, además, que es la que usa en la campaña, ¿no? Y de pronto ahora se llena de estos objetos. Ok, no se llena de contenidos, se llena de forma. Ujú. Una precariedad de reacción que nos sugiere esa vulnerabilidad que la va a hacer de seguir dependiendo del Congreso, más sin un factor político fuerte de contención. Porque lo que ha quedado claro es que Adrián Sek no es Otárola, Ujú. ¿no? Sí. Y que no ha habido una reacción que plante el avance de la discusión sobre el famoso reloj. Pero ahora pensemos en el público que ha recibido la noticia. Este es un país que, como dijiste hace un rato, está atravesando por uno de sus momentos más complicados en términos de retorno de la pobreza. Desnutrición infantil, el dengue expandiéndose muy fuertemente, para no regresar a los problemas que se representan en los asesinatos de guardianes de la tierra, en las 50 muertes que arrastramos desde las movilizaciones de diciembre, enero. En medio de todo ese ciclo de cuestiones en debate, y eso no es una cosa sobre la noticia, tiene que ver más bien con la recepción de la noticia, lo que estamos discutiendo son los relojes de la presidenta. Por más que evidentemente hay una consecuencia legal, hay declaraciones no hechas, hay delitos, estamos concentrados ahí, no en la solución del problema de seguridad o la falta de solución del problema de seguridad. ¿Qué te dice eso sobre el auditorio? ¿Por qué esto se instala en el centro de la gente? Porque la gente está muy cansada. Entonces, y te lo digo yo como alguien que hace noticias todos los días, ¿no? Entonces, es un reto tratar de seducir a la gente para que
preste atención a problemas que son muy graves. Pero ya la mayoría de gente ha bajado los brazos. O sea, esto, no solo las muertes, sino en general todo, ¿no? La delincuencia, la, el Congreso sometido a la, más que sometido, tomado por mafias, ¿no? O sea, no hay semana en estos últimos 2 meses que no saque una ley a favor de alguna mafia, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, bueno, yo ya no doy, ¿no? Y si a eso le quieres agregar problemas que son, qué sé yo, igual de graves, pero un poquito más especializados, por ejemplo, todo esto con Rutas de Lima, el Tribunal Constitucional, que ante la imagen del Perú como receptor de inversiones, pues estamos quedando por los suelos y va a tener unas consecuencias tremendas y funestas en los próximos años. Pero claro, ya la gente, ya entrar a esos detalles para la gente ya es muy agotador a nivel emocional. Yo creo que este caso de los Rolex tiene la ventaja, entre comillas, que es muy concreto, ¿no? La cosa Y que es está muy ahí. descarado, ¿no? Es como, es una cosa de lujo, ¿no? Entonces es muy concreto, es muy bestia, ¿no? Es muy simbólico. Creo que la carga simbólica es lo que ha hecho que, pues eso, las miradas regresen, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? O sea, acaban de dar una ley a favor de la minería ilegal tremenda. Y eso no ha generado demasiada movilización. Creo que lo más en estos meses, lo que más ha movido a la gente a un nivel, digamos, no sé, casi de activismo por internet, si quieres, es la ley antiforestal. Eso ha pegado mucho en la gente, pero queda ahí, ¿no? Queda ahí y ya está. Esto de los Rolex creo que sí, sí algo, sí una ventaja tiene por el valor simbólico, ¿no? El valor visual, el valor, eso, que ofrece algún tipo de novedad, no es una ley que por último puede ser un poco abstracto, ¿no? Entonces eso yo creo que nos habla de una sociedad muy agotada, ¿no? Agotada de estar peleando y agotada de haber estado perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo hace 2 años, 3 años, ¿no? Eso que dices es bien fuerte. En el hastío, porque mezclas Ujú. cansancio con frustración. Claro, Eso es hastío. hastío total. Hastío. En ese hastío, el reloj ocupa o pasa a ocupar una posición simbólica, una especie de insulto recíproco. Ujú. Me insulta tu reloj, te insulto a ti, está en tu pulsera, lo tienes, es un concreto visual, lo estoy mirando y encima mientes. O sea, eso no es llevar nuestra última tolerancia o nuestro último peldaño de indignación a un elemento básico total. Algo más sencillo, ¿no? Es más sencillo. De nuevo, es más sencillo de entender que una ley, ¿no? Mm. Es más sencillo que, o sea, tenemos una nueva constitución esta semana. Y el mundo sigue, ¿no? Los carros, salió el sol, los carros siguen. Tenemos una nueva constitución para todos los efectos prácticos, ¿no? Porque no es solo que han cambiado congresistas por senadores y diputados, sino que le han dado determinados poderes a los senadores, le han dado determinados poderes a los diputados. Todo el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo está completamente alterado a favor del Legislativo. O sea, hay una serie de cambios estructurales muy potentes que conforman una nueva constitución en la práctica. Entonces, pero la gente se indigna y claro, no hay un tejido social también que permita, creo que se ha agotado el tejido social, al menos en Lima, que permita salir a protestar. Entonces, ha quedado en el aire, ¿no? Y es, la verdad es que sí, pues, ¿no? Creo que dice mucho de cómo estamos, no de nuestra sociedad, sino de cómo hemos llegado a este momento, que la semana en que literalmente tenemos una nueva constitución, lo que llame más la atención es el Rolex, ¿no? Es como si además pues, todo lo que has descrito como nuestras tragedias institucionales se nota en la esfera de lo público Ujú. y el reloj está en la esfera de lo estrictamente privado. Bueno, según ella, ¿no? Según ella, de acuerdo. En primera impresión, por lo Claro. menos, es un problema de mala escogencia o mala relación, porque hasta ahora no sabemos cuál es el origen del famoso reloj. Podría decir mal gusto, no lo voy a decir. Claro. Mala reacción, ¿no? Pero sigue siendo privado. Entonces no me puedo indignar por lo público porque estoy en un estado de hastío y de agotamiento tal que por lo menos me indignaré por escogencias privadas. Sí, pero también porque creo que la gente tiene claro de, oye, ¿tú de dónde tienes este dinero? ¿No? Eso la gente
digamos, instintivamente es fácil de darse cuenta, ¿no? Todo el mundo está mirando cuando su vecino de pronto se compra un carro nuevo y dices, oye, ¿de dónde, no? Eso es absolutamente natural y normal. Entonces, en este caso, creo que ha gatillado este instinto, que lo tenemos todos, y que de nuevo es más habitual, es menos desgastante que pues meterse a a los 50 artículos de la Constitución nueva. ¿Tú por qué? Esa frase es bien fuerte. A ver, todo esto tiene que ver con estas, pues las sensualidades del poder, ¿no? Entonces, en el caso de ella, imagino también, hay un nivel, y esto es cierto, o sea, Otárola ayer en Twitter trató un poco de deslegitimar todo este incidente diciendo, hay mucho de machismo, discriminación, ¿no? Y no estoy justificando aquí a Dina en absoluto, pero sí es cierto que para los presidentes hombres buscar un atuendo es más sencillo, ¿no? Digamos, un terno y ya está, ¿no? Para las mujeres necesitan una serie de, ni siquiera sé cómo se llama, sastres, no sé cómo sé, yo no sé nada de estas cosas, pero vestidos distintos, ¿no? Un hombre abre su ropero y tiene 20 ternos iguales y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, ella llega al poder de ser una funcionaria de RENEC sin haber hecho demasiada ruta y sin haber pensado muy bien en cómo se va a presentar ante el público. Y cuando llega, pues, a la presidencia, empieza a tener problemas en cómo presentarse ante el público. Hay que decir una cosa, ¿no? Que Jania Pérez de Cuellar, que es la que se ha inmolado esta semana por Dina, era un poco la embajadora de Nadine Heredia ante la clase alta limeña, cuando trabajaba para Nadine, ¿no? Trabajaba en esta dirección de bienestar social, una fachada que habían hecho, como ya no existía oficina de primera dama, Humala creó esta dirección no sé qué de Palacio, que era la fachada de la oficina no formal de la primera dama, ¿no? Toda la gente de Nadine estaba trabajando ahí y una de ellas era Jania Pérez de Cuellar. Y me acuerdo mucho que Hildebrand sacó una nota explicando que ella era básicamente la asesora de styling de Nadine, ¿no? Y que era como una especie de, pues, embajadora de Nadine ante la que la llevaba a reuniones, la llevaba, no sé, a coctelitos, ese tipo de cosas. Y digamos, de pronto ella sigue haciendo lo mismo ahora, no lo sé, ¿no? Entonces, pero se me ocurre, no me parece casualidad que esa haya sido su chamba con Nadine Heredia y de pronto ahora justo se está inmolando por Dina en este tema, ¿no? Es que ahí hay un factor que, más allá del problema de la tenencia, Ujú, de la forma de obtención, de la no declaración, ujú. de lo que representan como enriquecimiento, no es poco dinero, 3 Rolex son $45.000 en promedio, así a ojo de cubero. Más allá de todo eso, también siento como tú que en nuestras reacciones colectivas hay un ¿por qué tú? Que incluye su origen provinciano, el hecho de ser mujer, y al otro lado también la rabia de un país que está empobrecido. Digamos, es una suerte de paradoja donde no hay buenos en la historia y donde hay un final legal que de repente es menos importante, Marco. Esa es mi última pregunta, que lo que representa como sociedad el tipo de heridas por las que estamos aceptando protestar, ¿no? Claro. Y de nuevo, ¿no? Yo creo que es justamente ese es el peso simbólico de un Rolex, ¿no? Finalmente es más, te toca más, ¿no? Te toca más que una ley, ¿no? Y hay que decir una cosa, ¿no? La mayoría de peruanos viven en la informalidad. Por tanto, al margen de la ley, ¿no? La ley que te dice que deberías pagar impuestos, que deberías tener cumplir con una serie de requisitos, la mayoría de peruanos no lo hacen, ¿no? Entonces, las leyes muchas veces suenan algo abstracto en realidad, ¿no? Mira, el tráfico que tenemos aquí para cruzar es difícil, ¿no? Nadie para en el paso este En la cebra, peatonal. ¿no? Claro, ¿no? El reglamento dice que debes parar, entonces, las leyes son opcionales en el Perú. Entonces, cuando hay problemas, debates sobre todas las leyes que está sacando el Congreso, por ejemplo, o las muertes, pues mucha gente dice, sobre todo en Lima, ¿no? Dice, bueno, ya está, ¿no? El Rolex es otra cosa, ¿no? Porque de nuevo, es más concreto y ciertamente engancha con algunos prejuicios que tenemos como sociedad, ¿no? Y en eso Toledo también lo usaba para justificarse, Pedro Castillo también lo usaba para justificarse, ¿no? Nadine lo usaba para justificarse.
Y es cierto, hay prejuicios en nuestra sociedad, pero también ellos han hecho cosas, y todo indica que Dino Boluarte también, han hecho cosas que no tendrían que haber hecho, ¿no? Y al margen de que los prejuicios sean lo que hace que estemos más atentos a determinados casos o a otros, pues el hecho concreto es que existen los 3 Rolex, ¿no? Y efectivamente son Ilegales. $45,000 más o menos a ojo de buen cubero, que pues excede varios sueldos presidenciales, ¿no? Y todos han aparecido, y por eso creo que es importante lo que hizo Ernesto Cabral, el investigador de la Encerrona, de establecer la línea de tiempo. Entonces, todos estos relojes han aparecido por lo menos medio año después, perdón, de que ella asumió la presidencia. Entonces, ella asume la presidencia y que probablemente es el día más importante de su vida, ¿no? Ni antes ni después, y no lleva un reloj Rolex, lleva un reloj normalito ese día. Y el Rolex recién aparece medio año después, ¿no? Pero nos quedamos con el valor simbólico de la noticia, lo que revela como sociedad que las recibe o resiste y lo que revela como un gobierno sin capacidad de reacciones. Marcos Cifuentes, con nosotros esta mañana en Encuentros Muleros. Gracias, Marco. Gracias.